¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiremos con este problema de corrupción? ¿Hasta cuándo se ha de transgredir la ley? ¿Hasta cuándo se terminará el robo? ¿Hasta cuándo se va a terminar la burla hacia la ley? ¿Hasta cuándo, Señor, van a hacer lo que quieren con nuestro país? La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a burlarse de la ley que tú has puesto para ordenar supuestamente una nación? ¿Hasta cuándo va a cesar la extorsión, los homicidios, los asesinatos? Salimos de nuestras casas con temores. ¿Qué es lo que va a pasar? Abrimos los periódicos y lo que vemos es eso. Habacuc, el profeta del Antiguo Testamento, también se enfrentó con grandes problemas en el tiempo donde él fue levantado por Dios. La destrucción y la violencia lo rodeaba como nosotros hoy en día. La ley fue débil y no hubo justicia de cierta manera. Hombres malos, hombres sin escrúpulos conquistaban a los buenos, a los justos, digamos. Los malos estaban confiados en su poder, en sus astucias y en la manera que lo hacían con arrogancia, de forma injusta. Habacuc tuvo dos preguntas muy fuertes. ¿Hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? Lo vemos en el capítulo 1, versículo 2. ¿Y por qué pues contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Lo encontramos igual en el capítulo 1, el versículo 3. ¿Qué preguntas más fuertes la que está haciendo? Esto era lo que el profeta sufría en su época y es lo que nos muestra este hermoso libro de Habacuc. Era también la idolatría y después la corrupción que invalidaba la ley del Señor como las leyes que se habían impuesto. Hermano, lo asombroso de esta profecía del libro de Habacuc es que Dios, fíjese, no se dirige directamente al pueblo, en este caso al pueblo de Judá, sino que más bien es un diálogo. Mire qué hermoso, es un diálogo entre el profeta, o sea, entre el hombre y Dios, entre un hijo y un padre, entre el Dios todopoderoso y su siervo. En los capítulos 1 y 2 se lleva a cabo ese diálogo. Si usted leyó Habacuc, se dio fácilmente cuenta de todo lo que estaba pasando entre ese diálogo tan hermoso entre Dios y el hombre. ¿Cómo se da ese diálogo? En una sesión entre preguntas y respuestas entre el profeta, como lo menciono, y el Señor. Pero para comprender mejor este libro de Habacuc, tenemos que hablar del contexto histórico un poco, que es lo que pasó, que estaba sucediendo para que Habacuc escribiera lo que nosotros vamos a leer un poquito más adelante. Habacuc profetizó durante los días finales del imperio asirio y el principio del imperio también babilónico bajo el régimen o la dirección de Nabopolassar. ¿Quién era él? Bueno, el padre de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor con el ejército babilónico venció a Nínive, o sea, Nínive eran los asirios allá en el 612 a.C., fuerza a la nobleza de los asirios a refugiarse primero en Aram y después en Carquemis. Eran lugares, ellos van y ahí se cubren, ellos se refugian, que después son vencidos por este hombre, por este rey, por Nabucodonosor. El rey asirio,
fíjese bien, a este rey asirio se le une en defensa a otro rey, que este rey era el rey de Egipto, que se llamaba Necao. Y Necao, por defenderlo, pasa por Judá, y ahí se encuentra con el rey Josías, en donde se enfrentan a una batalla, y mire que lastimamente, pero Dios ya tiene todo bajo su control, muere Josías en esa batalla, el rey. El rey Josías, ¿quién era el rey Josías? Mire, para también decirle por qué es tan importante que conozcamos el contexto del libro. El rey Josías, él promovió, él empujó el retorno de la ley, o sea, de la Torá de Dios, y instituyó nuevamente las reformas espirituales más significativas en Judá, en donde vino él y abolió muchas de las prácticas idolátricas que su padre Amón había levantado. Todos estos reyes levantaron una vez más los cultos a falsos dioses, a Astartet, a Astorat, a todos ellos. Pero su hijo y sucesor, Joacim, estoy hablando del hijo de Josías, Joacim, cuando muere Josías, queda su hijo, pasa su reinado, pero su reinado fue basada también en la injusticia, que tiene como resultado que Judá deja de honrar y obedecer la ley. Una vez más, la ley es la Torá. Es decir, fíjese bien, la nación regresó una vez más con Josías, que recobra la adoración al Señor, pero con su hijo la nación vuelve ¿a qué? A la idolatría, a sus malos caminos. No les importaba el Señor, no les importaba Dios. Entonces se desata en el pueblo de Judá la violencia. Obviamente que estaban adorando, estaban en idolatría. Era lógico que la manifestación iba a ser el crimen, la desolación, todo lo que nosotros vamos a leer dentro de poco. Esta profecía se dio a comienzos del reinado de Joacim, que duró aproximadamente 11 años. Vamos a desarrollar el mensaje de Habacuc, este hermoso libro, que solo son 3 capítulos, en 3 puntos. La primera, la queja del profeta y la justicia soberana de Dios. La segunda, la respuesta de Dios al profeta, o sea, capítulo 2. Y el capítulo 3, que es el canto tan hermoso que encontramos, un poema que es el canto de Habacuc. Vamos a ver el capítulo 1. Las quejas del profeta, y vemos esa justicia soberana de Dios. Cuando volvieron a la idolatría y a la injusticia, desobedeciendo a la ley de Dios de parte de Judá por medio del rey Joacim, esto empuja a la violencia, a la iniquidad y a la opresión y a la destrucción en Judá. Tenemos una nación violenta. La vida espiritual y moral estaba decayendo, estaba muy mal. El profeta está indignado. ¿Cómo está el profeta, hermanos? Está indignado. ¿Por qué? Porque dejaron al Dios del pacto. Por lo tanto, surgen las preguntas del profeta. ¿Y cuáles son estas preguntas? Él viene y dice, ¿por qué Dios está en silencio sin hacer nada? He ahí que leemos Habacuc, capítulo 1, de los versos del 1 al 4, por favor. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Este fue el primer problema que asombraba al profeta Habacuc. Miraba la situación de su pueblo. ¿Qué estaba viendo? Él observaba, si leemos todo el versículo, el texto del 1 al 4, observamos que hay violencia. ¿Qué más? Injusticia, destrucción, hay rencilla, hay contención, hay arrogancia entre ellos. Obvio,
Habían dejado al Dios del pacto. Habían abandonado a Dios. Entonces Habacuc estaba preocupado porque Dios no hacía nada. Judá estaba encerrado en sí mismo en la idolatría, pero también estaba dominada por los malvados a expensas de los justos. Es aquí donde nosotros comenzamos a observar la justicia soberana de Dios este capítulo 1, de los versos del 1 al 11. Si leemos toda esta parte del capítulo, que le invito a que lo lea. Pero veamos, si nosotros después del capítulo 4, del versículo 4, que él está preguntando a Dios, pero tenemos entonces las preguntas del profeta, y viene Dios y no es una respuesta como tal, pero escuchemos lo que dice el versículo 5. Mirad entre las naciones. ¿Quién está hablando acá? Dios. Mirad entre las naciones, observad. Después dice, asombraos, admiraos. Y usted comienza de la tristeza. Me imagino que Habacuc con la cara que tenía, y comenzó él. Wow, ¿qué dice el Señor? Que me asombre, que me admire. ¿Qué traerá de nuevo? Y dice, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si se os contara. ¡Qué maravilloso! Dios hará una gran obra. ¡Wow! Va a desaparecer la violencia, va a meter preso a los impíos, va a comenzar a agarrar y toda esta gente va a comenzar a pagar lo que tiene que pagar. Va a terminarse la iniquidad, todo se va a reconstruir, ya no habrá destrucción, ya no van a haber extorsión. Pero la respuesta de Dios, la respuesta soberana de Dios siempre será diferente a nuestros propósitos. ¿Qué iba a hacer Dios? Bueno, se lo voy en este momento a ilustrar. Voy a tratar de ilustrarse la respuesta del Señor con este ejemplo. Es como que su hijo, haga de cuenta que su hijo, su esposa, su esposo, usted, hágase la imagen, hágase la película. Es como que su hijo lleve o esté con una grave enfermedad y tenga una enfermedad que ya tiene meses de estar así. Usted lo ve sufrir, usted ve a su ser querido sufriendo, y no hay cosa más horrible que poder ver o sufrir a un hijo. Y viene un día usted y ora al Señor y le dice, Señor, ¿por qué la enfermedad ha tocado mi hogar? ¿Cuánto tiempo más estará enfermo mi hijo, mi esposa? ¿No ves que está sufriendo? Y usted le ruega que le sane. Bueno, pero inmediatamente Dios da a conocer su respuesta. Y en eso llega su familiar más cercano, su esposa, pero llorando le dice, ¿sabes qué? Tú estabas orando y murió nuestro hijo. Fue peor. Mejor no hubiera orado, hubiese dicho quizás. Pues vamos a leer el versículo 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 6? Después de que en el 5 dice, cosas asombrosas voy a hacer, cosas grandes vamos a hacer. Mirad las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra grande en vuestros días. ¿Qué? Leamos el 6, por favor. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. ¿Cómo? Eso no lo esperaba. Yo esperaba que iba a terminar la iniquidad. No, pero ¿qué dice? Porque aquí yo levanto. Mire cómo es la justicia soberana de Dios. Aquí no está hablando más que Dios y dice yo levanto a los caldeos, o sea, a los babilonios. Si vemos, no hubo una respuesta de Dios directa, sino más bien le dice que las cosas van a empeorar. ¿Qué hizo Dios? Levantó a los caldeos feroz, impetuosos, para castigar la iniquidad ¿de quién? De Judá. Los levanta el Señor. O sea que estaba mandando juicio. Dios
Estaba mostrando su justicia. Entonces resulta una pregunta que nos hacemos también nosotros en nuestras situaciones. ¿Cómo Dios puede usar una enfermedad? ¿Cómo Dios puede usar, en este caso, vámonos al texto, cómo Dios puede usar una nación impía en una causa santa? La respuesta de Dios en todo este texto le creó una vez más un problema y un conflicto a Habacuc. No entendía cómo un Dios santo usaba a una nación tan malvada para castigar a su propio pueblo, a los judíos. La soberanía de Dios en su respuesta cuando dice mirad en el versículo 5 a lo que trataba de decir, lo que él iba a hacer y cómo él mismo iba a encaminar a este pueblo de una manera sobrenatural en contra de Judá. Por eso es que le dice, tales hechos son difíciles de creer. Él escogió a los caldeos para vindicar su justicia, castigar a su pueblo y poner en alto, así poner un stop, como dice mucho, alto a la maldad que denunció previamente Habacuc. Pues resulta difícil aceptar cómo Dios iba a usar este pueblo para castigar a Judá. Lo vemos en el versículo 13. Pero hermanos, el Señor siempre tuvo el control de las cosas y no hizo ninguna decisión a la ligera ni ciegamente. Todos sus designios fueron, son y serán justos. ¿Cuántos dicen amén? En medio de todo esto, Habacuc lucha. Tiene una lucha grande con preguntas y dudas con respecto a la justicia de Dios y la dirección que Él le iba a dar a su pueblo. Claro, si Él estaba esperando que pasara algo con su pueblo, pero manda a otra nación. Pero a pesar de toda esa ansiedad, de todo lo que dice y describe a este pueblo que eran impetuosos, feroces, Habacuc no renuncia a su comprensión, a ver el carácter de Dios, sino que él, en medio de todo eso, lo busca como su refugio en esa confusión y ese problema, y lo exalta y le dice, tú eres mi roca, en el versículo 12, si lo vemos, tú eres santo en el versículo 13, tú tienes el control de todo, y ya en el versículo 14, Dios estaba siendo justo y exaltado en su carácter como Dios en estos textos. Y lo ve el profeta. Pero tenía el problema de que sí iba a pasar. ¿Será que Dios se puede arrepentir? Veamos la respuesta de Dios al profeta. Hoy sí vamos a ver que Dios sí le da una respuesta a Habacuc. Lo otro, lo que acabamos de ver en el versículo 5 y 6, es la justicia de Dios. En el capítulo 2, Habacuc fue a su fortaleza a orar. Fue a meditar y a esperar en el Señor. Habacuc sabía que Dios escuchaba su oración. Habacuc sabía que Dios iba a escuchar y estaba escuchando su queja y que pronto Él iba a enviar una respuesta. Y Dios le contesta. Yo quiero que me acompañen al capítulo 2, el versículo 2 y 3. ¿Me lo lees, por favor? Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde. Espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Esta fue la respuesta de Dios. Uno esperaría, ok, a pobrecitos, les voy a mandar a los caldeos, a los babilonios. Son fuertes, son toros. No, quizás no, ¿verdad? Mejor voy a... No. Dice el texto, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábalas. Dios le estaba diciendo a Habacuc que la profecía se cumpliría aunque pareciera que iba a tardar. Oye, espera, parece que no viene. No va a tardar. La visión se va a cumplir. Mi palabra va a tener cumplimiento, Habacuc.
¿Por qué? Porque ya había un tiempo estipulado para ese cumplimiento sobre la invasión de los caldeos y que debería quedar hasta escrito en tablas para que todos fueran testigos de que Dios es un Dios justo. No importaban, y a pesar de los argumentos del profeta, todo se iba a cumplir. Y le dice, aunque tarde, espérala. ¿Se puede imaginarte lo que le está Habacuc recibiendo? O sea, le está diciendo, va a venir. Oye, no creas que esto terminó, que voy a hacer justicia. ¿Tú crees que ya se tardó? Espérala. Aunque tarde, tranquilo. No va a defraudar, dice. Aunque tarde tienes que esperar porque ciertamente vendrá. ¿Y no va a qué? No va a tardar. Ay, Dios mío. Pero, ya en el versículo 4, describe el orgullo de los caldeos o los babilonios, lo malos y lo terrible que eran. Pero también le dice que aquel que es justo como el profeta va a vivir en la fe, en la bondad y en la misericordia de Dios. El versículo 4 dice, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo, ¿por quién va a vivir? Por la fe. Wow. Y aquí comenzamos a ver la luz de esperanza. El justo por la fe vivirá. No por las circunstancias, ni por los comentarios, ni por los razonamientos, sino por la fe en lo que dijo que iba a suceder. Dios, hermanos, Dios en su justicia usó a los caldeos para castigar a Judá, pero además de eso, vienen 5 ayes para ellos. ¿Para quiénes? Para los de Judá. Y miremos los ayes. En el primer ay, en el capítulo 2, de los versículos del 6b al 8, dice, se basa en aquellos, este ay, se basa en aquellos que se enriquecen mediante la extorsión. ¿Mediante la qué? Mediante la trampa, el soborno y el robo. Mire lo que estaba practicando Judá. Entre los mismos gobernantes, entre ellos mismos. Se estaban enriqueciendo mediante la extorsión. ¡Ay!, les dice el Señor. Por medio de la trampa, el soborno, el robo, la burla. ¡Ay, me burlé de la ley! Segundo ay, está de los versículos 9 al 11. Aquello que construyen su seguridad por codicia en las ganancias injustas. La avaricia, la codicia, el hambre de poder, el deseo de la riqueza y la idolatría al dinero. El tercer ay son de los versículos del 12 al 14. Aquellos que obtienen ganancia a través del derramamiento de sangre y el crimen. Y estos van a ser vencidos con el agotamiento y por el conocimiento de la gloria del Señor que llenará la tierra, dice. Pero pronuncia el ay. Por la sangre, el asesinato, los homicidios. Cuarto ay, el ay para los perversos, que lo encontramos de los versículos del 15 al 17. Vendrá sobre aquellos que atraen a otros a la borrachera, a la embriaguez para poder aprovecharse. Recordemos de que estaban en idolatría esta nación. Y obviamente todo esto venía acompañado de todos esos desórdenes. Y el ay, el último, el quinto, que lo encontramos del 18 al 20, son aquellos que confían en ídolos, en palos sin vida, sin aliento y silenciosos. Todo aquello que el corazón del hombre construye, que no exalta a Dios y que hace de estas cosas sus ídolos. Esa tontería que tiene el hombre de crear y adorar cosas fuera del único Dios verdadero.
La tierra en los días de Habacuc no estaba llena de mucha gloria, ni tampoco lo está en este momento. Los 5 ayes de este capítulo vemos los pecados que Dios aborrece. ¿Cuáles? Avaricia, codicia, la codicia violenta, homicidio a sueldo, embriaguez o drogas y la idolatría. Estos son los mismos pecados que contaminan, y nosotros podemos ver que las naciones en la actualidad, los países adoran, exaltan, viven, y Dios aborrece tanto todos estos pecados como lo hizo con Judá, como lo hace en nuestra actualidad. Pero hermanos, la promesa sigue en pie. Dice el versículo 14, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Así es, la promesa sigue. La gloria de Dios un día llenará la tierra. E inmediatamente llegamos al capítulo 3. La alabanza de Dios por su grandeza y su confianza en Él. Qué impresionante el capítulo 3. La revelación de la soberanía del Señor en el capítulo 1 y 2 transforma la queja de Habacuc en un himno de alegría, en un poema. El capítulo 3 del 2 al 19 vemos esta hermosura. En lugar de esperar ansiosamente y con queja, ha entendido el mensaje del Señor que habló en los capítulos anteriores. Habacuc oró lleno de esperanza que el Señor actúe de acuerdo con las obras y las cualidades que mostró. ¿Cuándo? Cuando lo sacó de Egipto, cuando Él actuó en el monte Sinaí, cuando actuó en el pasado. Eso fue en el Éxodo. Habacuc le recuerda a Dios esos hechos maravillosos. Cómo Él mostró su amor, su misericordia, su justicia durante todo el trayecto de su pueblo. Aquí la respuesta. Dios, hermanos, es el Dios de la historia de la humanidad. Amén. Lo tiene todo controlado bajo su soberana voluntad. Estos problemas solo tendrán, en Habacuc, solo iban a tener un sabor diferente si Él lograba ver más allá de su propia justicia. Lo mismo pasa con nosotros. Él tenía que ver y quitar la justicia propia y tenía que volcarse a la justicia divina. Dios se encargó de que Habacuc entendiera al escuchar todo en el capítulo 2, ya que lo leímos, lo acabamos de analizar. ¿Pero para qué? Para que su esperanza, hermanos, su esperanza estuviera en Dios y no en Él ni en su justicia propia, ni que cambiaran las circunstancias, sino que su esperanza estuviera en Dios. Usted puede decir después de mí, mi esperanza es Dios. Por eso el versículo 2, la parte primera, dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti. Fíjese. Y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Esta es la versión de las Américas, pero mire qué bonito y qué hermoso lo dice Reina Valera en esta primera parte. Y dice: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿He oído tu qué, hermanos? He oído tu palabra. Recuerde que en el capítulo 2 Habacuc calla y está hablando solo Dios con Habacuc y dice: Señor, he escuchado tu palabra, por lo tanto temí. Solo hasta que vino la palabra de Dios cambió todo. Es que la palabra de Dios trastorna nuestra voluntad. Es que solo la palabra de Dios puede mover lo más hondo de nuestro egoísmo y hacerla a un lado y ponerse esa voluntad divina sobre la nuestra y glorificarse. Amén. Aquí vino, solo escuchó su palabra. Esta es la clave en el versículo 3. Escuché tu palabra y temí. Y ahí cambia todo. ¿En quién?
en el profeta. Si se recuerda, en el capítulo 1, Habacuc inicia diciendo: Señor, ¿por qué no haces algo? Y ahora dice: Señor, fíjese el contraste, ¿por qué no haces algo? Y en el capítulo 3, Señor, ve con cuidado, no hagas demasiado. En tu ira no olvides la misericordia. Señor, veo que estás obrando, pero recuerda en medio de ello que sigues siendo un Dios bueno y de misericordia. Eso es todo lo que le tiene que decir a Habacuc. Hermanos, no hay más filosofía, ni argumento, ni teología que ver a este Dios bueno. Esta oración es uno de los pasajes más extraordinariamente hermosos y poéticos en toda la Escritura, llenas de esperanza. Lo que hace el profeta es, fíjese bien, volver al pasado, recordar el pasado y volver y traer al presente lo que Dios ha hecho. Y eso a él lo llena de esperanza y de confianza en él. ¿Se acuerda cuando llegamos por gracia a los pies del Señor? ¿Se acuerda que sin esperanza no valíamos nada? Pues ese mismo Dios de esperanza que lo salvó sigue siendo hoy en medio de su problema. No ha cambiado. ¿Hasta qué nivel lo lleva esta fe a Habacuc? ¿Recuerda lo que dice el capítulo 2, el versículo 4? ¿El justo por la fe? Exacto. Entonces, tanta fue su confianza y fe en Dios que el profeta termina diciendo: el justo por la fe vivirá. O sea, le está diciendo, aunque vengan todos ellos, solo el que es justo y que cree en mí va a vivir en la fe que soy yo, en la esperanza que soy yo, le está diciendo el Señor. Por eso que luego en el versículo 17 y 19 qué bárbaro. ¿Me lo lees, por favor? Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. Oye, alto ahí. Escuche lo que está diciendo Habacuc. Le está diciendo que él es su esperanza. Le ha enseñado. Dios le muestra su justicia. Le dice lo que va a hacer, pero le da esa esperanza en el versículo 4. Y hoy en el versículo 17 del capítulo 3 cambia la actitud del profeta porque escuchó que cambia. Y él le dice: aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas. Y después dice: aunque falte el producto del olivo y los campos, ¿y los qué, hermano? Estén desiertos. Aunque los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, el versículo 18 dice: con todo. ¿Con qué? ¿Qué va a pasar? Yo, ¿en quién? Y después que dice: leámoslo todo, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y el de versículo 19: el Señor Dios es mi fortaleza, Él hecho mis pies como los de ciervas y por las alturas me hace caminar. ¡Wow! ¿Puede decir usted eso? ¿Puedo decirlo yo? ¿Sabe algo? Escucharlo es fácil y predicarlo probablemente, tal vez. Vivirlo es otro. Pero gracias y gloria a Dios por Cristo Jesús, Dios nuestro. ¿Podemos decir eso? Que a pesar de que permanezcan los problemas y la presión siga estando ahí, las cosas se pongan peores, la situación de injusticia se ponga peor, yo confiaré en el Señor de mi salvación. ¿Qué es lo que le está diciendo el profeta al Señor? Señor, aunque todo sea peor,
aunque no hay alimento, aunque arrasen estos caldeos, aunque venga encima una enfermedad sobre otra enfermedad, una crisis sobre otra crisis, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, entendió el profeta. Confiar en el Dios de mi salvación. Esto solo puede venir cuando buscamos de su palabra. Porque recuerde, ¿cómo inicia el versículo 3? Escuché tu palabra, escuché tu voz y temí. Cuando escuchamos su palabra, la comprendemos, la amamos, la hacemos tan nuestra, lleva esa confianza. Solo así puede venir el gozo en el hombre, hermano. El gozo no lo da otras cosas. Porque nadie dentro del problema y la crisis y la muerte puede estar con gozo. Pero si tenemos la palabra anidando en nuestros corazones, ahí habrá un gozo indescriptible que no puede entender el mundo. Esto fue lo que descubrió Habacuc. Dios lo llevó de tal manera a que él fuera su fortaleza. Porque le dice, vienen, espera. Vienen los caldeos, pueblo feroz, impetuoso. Y aquí vienen. ¿Cuándo hará justicia? Aquí mando esto. Pero al final es lo que Dios lo quería. Que buscaba, que buscara de él. Que él fuera su fortaleza, su gozo. Hermanos, cuando vemos que la maldad y la justicia, como actualmente nosotros estamos viviendo, pareciere, ¿cómo? Pareciere que gobernara, que reinara, solo podemos confiar en la soberanía de Dios. Y aún, hermanos, si la situación empeora, si se siguen haciendo todas estas injusticias y esto va peor y peor, lo que debemos de hacer es ir a escuchar a quién. Él no miente. Lo que dice es verdad. Y eso nos va a llevar a adorar, a regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. ¿Cuál es la idea entonces central de todo este libro de Habacuc? Frente a la inquietud del profeta por la aparente falta de intervención de Dios ante la violencia y la maldad en su tiempo, Dios le responde explicando los juicios sobre su pueblo y sobre los malos, y que el justo por la fe vivirá. Al ver la grandeza de Dios, Habacuc cambia su lamento en alabanza y confianza a pesar de lo que vaya a suceder. Esta es toda la idea hermosa de Habacuc. El Evangelio lo podemos ver a través de todo este libro tan precioso. Pablo, el apóstol Pablo, usa a Habacuc. Ese texto del versículo 4, el justo por la fe va a vivir. Y lo usa como texto fundamental para su proclamación del Evangelio. Y este texto fue que también aperturó muchos a la reforma protestante. De hecho, de este texto, su conversión se dice que Martín Lutero la obtuvo también. Y es Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Pablo había leído Habacuc. En su contexto del versículo 17 de Romanos, en su capítulo 1, viene hablando del Evangelio, que es poder de Dios para salvación al que cree. Al igual que Habacuc, en el capítulo 1, Pablo sabía que el pecado, hermanos, que el pecado es incompatible con la santidad de Dios y que la lucha entre el pecado y la santidad de Dios solo se podría resolver por medio que alguien pagara por ese pecado
alguien pusiera su vida, una obra sustitutiva. La palabra profética a Habacuc en el capítulo 2 nos dice en principio la forma en que Dios iba a traer la incompatibilidad del pecado y la santidad. La cruz de Cristo y el juicio final son el cumplimiento de esta revelación. Amén. Qué hermoso el Evangelio. Al igual que Habacuc, el apóstol Pablo también afirmó que la verdadera vida solo es posible en una relación total de dependencia a Dios. Y me lleva y pienso en Filipenses. Cuando dice él, cuando está en la cárcel, he aprendido a estar en abundancia. He hecho todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba preso. Él había aprendido que en medio de sus problemas, en medio de que en toda la injusticia que estaba viviendo el apóstol Pablo, él aprendió de que Jesucristo le era suficiente, que él dependía de su Señor. Eso nos enseña Habacuc, tal dependencia. Y esta dependencia es basada en la fidelidad de nuestro Dios, que transforma nuestra vida en este mundo tan pecador que nos enfrentamos día a día. En la cruz, hermanos, Jesús recibe justicia por nuestros pecados de idolatría e inmoralidad. Además, en la cruz, Dios muestra su gracia y perdona todos nuestros pecados a todos los que creen en su Hijo, en Cristo, por medio de su muerte y lo más grande, su resurrección. Por lo tanto, es ahí. ¿A dónde? En la cruz. Y después de mí, en la cruz. No puede quitar la mirada de la cruz. Ahí, en la cruz del Calvario, es que la justicia de Dios, la misericordia de Dios se encuentra. Es decir, que el Evangelio promete salvación y gozo a los que confían en Jesucristo. Pero para los impíos, para los malvados, ¿qué anuncia su justicia? Promete muerte, juicio e ira. Este es el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones y aplicaciones para nosotros en el hoy? Con problemas de inmoralidad, corrupciones, homicidios, deudas, enfermedades, etcétera. No les vaya a pasar como Judá, hermanos y amigos. No les vaya a pasar como Judá en tiempos de Habacuc, creyendo que no habrá juicio. Ellos pensaban que no iba a venir juicio. En Habacuc 1:5 lo vemos. Amigos, no dude. Usted se enfrentará a Dios después de su muerte, lo crea o no. Dios no le va a pedir a usted cuenta si fue un gran hombre que hizo bien o si hizo males, si le dio limosna, si hizo donativos, si fue el gran papá o la gran mamá. No le pedirá cuenta si fue un gran profesional, si fue un gran pastor. Él no le va a pedir cuentas de eso. Que usted es intachable, que usted es... No, Él no le va a pedir cuentas de eso. Sino que, ¿qué decisión tomó usted cuando escuchó el mensaje del Evangelio? No va a haber ninguna excusa para usted. Si usted cree en Jesucristo y el mensaje del Evangelio, será perdonado de sus pecados. Si no lo hace, será condenado. La Biblia lo dice claramente. Y para nosotros, los creyentes, está viviendo dificultades, problemas. Sí, pastor, y muchos. ¿Cuántos están enfermos? Su esposa lo abandonó. Ya tiene mucho tiempo estar viviendo en depresiones, en tristezas, en inseguridad, luchando tal vez quizás con su pecado interno. Bueno, aunque las cosas no cambien y todo vaya peor, nuestra esperanza es en la persona de Jesucristo. Yo no tengo la clave para decirle haga esto, haga aquello, porque no es mi labor ni mi misión acá. Una cosa sí le puedo decir según lo que dice el texto.
ponga su esperanza en Dios. Nuestra esperanza, mi esperanza no debe ser, y lo voy a decir con cuidado, aún lo que Dios hará. No es el resultado de lo que Dios puede hacer, si lo va a sacar de una deuda, por ejemplo. Su esperanza va a ser, yo sé que Dios va a hacer tal cosa. No piense así. Esa no debe ser su esperanza. Su esperanza debe estar basada en la persona de Jesucristo, en Dios. Porque nuestra esperanza muchas veces está fundada en nuestra voluntad, en nuestro egoísmo. ¿Qué pasa si Dios ha decidido que las cosas le vayan aún peor? ¿Qué sucede si, por ejemplo, si alguien está enfermo, Dios no lo sana? Que las cosas no vayan conforme a como nosotros queremos. Entonces, se ha dado cuenta que usted ha cambiado las cosas. Su corazón se ha inclinado más a lo que el resultado de una petición que en la persona de Jesucristo. Su esperanza está en Dios, porque ahí viene el verdadero gozo, en el Dios de nuestra salvación. No confunda las cosas, el dinero nunca le va a dar gozo. Usted pasa gozoso el 15 o al final de mes y al día siguiente. Ese no es su gozo. Aún en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia, Cristo jamás lo ha abandonado. Segunda aplicación, conozca a Dios. En el capítulo 1 y 2, Habacuc es una persona diferente. Después que escuchó todo lo que dijo en esos capítulos, que ya en el capítulo 3, vemos a Habacuc que adora. No importando si las cosas se ponen peores, reconociendo la grandeza de Dios y gozándose en ellas. No importa, hermano. Es una actitud de rendición y confianza. Así nosotros, nuestra confianza, hermanos, no es un partido político. Hermanos, su confianza no es una persona. Su confianza no es que los metan presos. Su confianza, hermano, no está en hablar más de un personaje político, personajes políticos, que de Cristo. Amén. Su confianza y deleite no está en usted, en su persona, en su astucia, en su dinero, en su propia inteligencia, sino confíe en Dios. No se goce poniendo la esperanza en todo esto. Que su gozo sea perpetuo, que su gozo esté puesto siempre en el Señor. En las situaciones difíciles, ¿se ha fijado usted que muchos cristianos se reúnen y dicen, es el momento, hermanos, es el momento, familia, de estar unidos como familia, como matrimonio, estemos unidos? Y fíjese, no estoy desmeritando eso y no está malo hacerlo, pero esto es peligroso también, porque podemos caer en la tentación de idolatrar a ese grupo familiar. ¿Cómo? Bueno, es que en el momento de las situaciones difíciles es estar primero unidos a Cristo. Porque usted puede estar unido como familia y como matrimonio, pero sin Cristo, sin su confianza en el Señor. Pero si usted está unido a Dios, está unido a Cristo a través de su palabra, entonces va a ser muy diferente. Va a ser una unión en Cristo con su familia. Congréguese, refúgiese en el Señor, conózcalo estudiando a través de la Escritura, ore, discipúlese. Si las cosas van aún peor, Habacuc se gozaba en la salvación del Señor. Así que usted y yo gocémonos en la salvación que ya tenemos en Cristo. Amén. El dinero se termina, las deudas aquí van a quedar al final. Las relaciones, unas perduran, otras terminan.
pero nuestro Señor es para siempre. Dejemos de poner nuestra mirada en nuestra justicia y adoremos a Dios, cualquiera que sea su voluntad. Amén, iglesia. Vamos a orar.